Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté viendo este video. Esta vez hablaremos sobre el tema de calor sensible. Pero antes de eso, daremos una pequeña, breve definición de qué es el calor sensible. El calor sensible es la cantidad de calor que absorbe o libera un cuerpo sin que en él ocurran cambios en su estado físico. Empezaremos con el ejercicio. El ejercicio nos dice, una barra de plata que pesa 4 kilogramos se encuentra a temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Determina su temperatura final si se introduce a un horno y se aplica 30.000 joules de calor. Primero que nada debemos identificar observar qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio o qué es lo que vamos a buscar. Y aquí nos los dice, determina su temperatura final. Entonces vemos que la temperatura final no nos lo da y lo vamos a buscar. Antes de esto, debemos identificar qué valores nos da pues, el ejercicio. Pero antes de eso, debemos identificar o saber qué es lo que significa todo esto. Es la Q, la M, la C, la TF, la temperatura, la TI. La Q es la cantidad de calor, la M es la masa, la C es el calor específico, la TF es la temperatura final y la TI es la temperatura inicial. Bueno, la Q recordemos que es la cantidad de calor y se aplica 30.000 joules de calor. Entonces se aplica 30.000 joules. La masa, aquí nos lo dice, que es de 4 kilogramos. La C, que es el calor específico. ¿De dónde sacamos estos 240? Lo sacamos del cuadro que nos proporciona el profe. Que la plata tiene un calor específico de 240 joules sobre kilogramos centígrados. La TF es la incógnita que estamos buscando. La TI, la temperatura inicial, si no lo da, que es de 30 grados centígrados. Empezaremos con el ejercicio. Bueno, la fórmula que vamos a ocupar es la Q es igual a ms, entre paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. Recordemos que estamos buscando TF, que es la temperatura inicial. La MC, la masa del calor específico, están multiplicando. Se pasan de este lado dividiendo, que es la Q entre MC, es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Simplemente sustituimos la Q, que vale 30.000 joules, la M, que es de kilogramos, 4 kilogramos, la C es el calor específico, que es 240 joules de kilogramos. Kilogramos con kilogramos se elimina, entonces nos da un resultado como joules. Tenemos primero que nada debemos hacer este 4 por 240, que nos sale como 960. 30.000 joules entre 960 nos sale como 31.25. Pero recordemos que estamos buscando la temperatura final. La temperatura inicial no se estorba y como está restando, se pasa de este lado sumando, como aquí aparece. Entonces el resultado de 30.000 entre 960 es de 31.25 más la temperatura inicial, que nos da un resultado como 61.25. Y ya tenemos la temperatura final, que es 61.25 grados centígrados. Vamos con el siguiente ejercicio. Seguimos viendo calor sensible. El siguiente ejercicio nos dice, un trozo de hierro de 800 gramos se encuentra a 30 grados centígrados. Determina el calor necesario para elevar su temperatura a 250 grados centígrados. Como en el anterior ejercicio, veremos qué es lo que estamos buscando en este problema, que nos lo dice el calor necesario, que es la cantidad de calor, que no lo sabemos, que es lo que vamos a buscar. La masa lo tenemos que pasar de unidades del sistema internacional en gramos, que convertimos 800 en gramos, sería como 0.8 kilogramos. El calor específico, recordemos que lo sacamos del cuadro que nos proporciona el profe.
que es de 450 joules entre kilogramos centígrados. La temperatura final, si nos los dice. Para elevar su temperatura a 250, lo tomaremos como la temperatura final o a la temperatura que queremos llegar. La temperatura inicial también nos los dice. Se encuentra a 30 grados centígrados. 30. Simplemente la fórmula que ocupamos, aquí ya no tenemos que hacer ningún despeje porque estamos buscando cantidad de calor. Entonces comparamos esta fórmula, así tal cual como está. Simplemente sustituimos M, que significa 0.8, por C, que es calor específico, 450 joules de kilogramos. Kilogramos con kilogramos se elimina. La TF, que es la temperatura inicial, TF es temperatura final menos temperatura inicial, que es de 30. Primero que nada debemos hacer esta resta, que es 250 menos 30, nos sale como 220 grados centígrados. Ya teniendo esto, vamos con esta parte. Multiplicamos 0.8 por 450 por 2 por 220. Nos sale como 79.200 joules. Y ya encontramos la cantidad de calor.